Buenos días, estimados estudiantes. Nos volvemos a encontrar en nuestra clase de Historia Universal. El tema que vamos a tocar el día de hoy es el apogeo y la decadencia de Roma. Esta unidad 6 forma parte de nuestro segundo bimestre. Entonces, ¿qué vamos a hablar aquí nosotros? Cuando Roma se va a formar, en este caso, se va a consolidar como república, donde va a iniciar su máxima expansión por todo el territorio europeo y una parte continente africano, y la formación y la decadencia de Roma como imperio, de los principales emperadores romanos y qué obras hicieron cada uno de ellos. Entonces, presta atención y continuemos con la clase. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Happy Learning. Hoy vamos a conocer el Imperio Romano. Cuenta la leyenda que Roma fue fundada por Rómulo y Remo, dos hermanos que habían sido criados por una loba. Pero eso es solo una leyenda. Roma se fundó hace casi 2800 años, con la unión de varias aldeas de Italia. Al principio fue una monarquía. Los que mandaban eran los reyes. Pero más tarde se convirtió en una república. ¿Sabéis qué es eso? Una república es una forma de gobierno donde no hay reyes, sino que los políticos toman las decisiones que creen convenientes. La República de Roma duró varios siglos, hasta que hace unos 2000 años empezó lo que conocemos como el Imperio Romano. En un imperio todo el poder está en manos de un emperador, que es como un rey de reyes. Los romanos conquistaron todas las naciones del Mediterráneo: Grecia, Egipto, Siria, Francia, Alemania y también los pueblos íberos y celtas de Hispania. Llegaron incluso a Britania, lo que hoy es Inglaterra. Pero, ¿cómo vivían los romanos? La sociedad romana se dividía en varios grupos. Los patricios eran los nobles, tenían mucho poder, eran políticos y militares, hombres ricos y poderosos. Por debajo de ellos estaban los plebeyos, el pueblo. Eran granjeros, artesanos y trabajadores en general. Y ya, por último, en la parte más baja estaban los esclavos, que solían ser prisioneros de guerra. La guerra era una actividad muy importante para los romanos. Sus ejércitos eran enormes y estaban formados por temibles soldados, llamados legionarios. Gracias a ellos, conquistaron todos los rincones del Mediterráneo. Los romanos, además, eran grandes ingenieros y arquitectos, y crearon ciudades muy ordenadas y con muchas comodidades. Tenían acueductos para llevar el agua de un sitio a otro, puentes para cruzar ríos, circos, teatros, balnearios y escuelas. Los niños romanos iban al colegio. Sí, como nosotros. También construyeron calzadas, que eran carreteras que permitían llegar de un lado a otro del imperio más fácilmente. El Imperio Romano acabó en el siglo V, cuando los germanos invadieron Roma. Fue en ese mismo instante, con la caída del imperio, cuando empezó la Edad Media. Pero esa ya es otra historia. Como siempre os decimos, es importantísimo conocer el... Vamos entonces a iniciar con la civilización romana. Para empezar, necesitamos nosotros ubicar esta civilización romana. La civilización romana se ubicó en la península. ¿En qué península? Muy bien, en la península itálica, y su centro original fue en la región de Lacio, a las orillas del río Tíber, superior, donde se ubica la ciudad de Roma. La urbe está rodeada por las 7 colinas, siendo la más importante Palatino y Capitolino. Sus límites son las siguientes. Por el norte tenemos a los Alpes, por el sur el mar Mediterráneo, por el sureste el mar Jónico, ¿cierto? Por el este el mar Adriático y por el oeste el mar Tirreno, destacando las islas de Córcega, Cerdeña y Sicilia. La civilización romana presenta 3 regiones. La Italia continental, que está conformada por la Galia, la Italia peninsular a lo largo de la cadena montañosa de los Apeninos, la región más meridional ocupada por los griegos,
y la Italia insular, que vienen a ser todos los archipiélagos, las islas que forman parte de esta civilización, como Córcega, Cerdeña y Sicilia. Ahora, con respecto a los orígenes, ¿cómo se da el origen a la civilización? Bueno, tenemos una explicación histórica y una mitológica. Vamos a empezar por la histórica. La histórica nos dice que en 1200 a.C., los pueblos de origen indoeuropeo desplazaron a los habitantes nativos de la región. Eran agricultores, pastores y conocidos como italiotas, entre los que figuraban los latinos y sabinos. Se establecieron ellos en la región de Italia, formando un reino independiente que luchaba entre sí por el control de tierras. En el año 900 a.C., se establecieron en la parte noreste de Italia, la actual Toscana, los etruscos, pueblo cuyo origen aún es desconocido, pero que presenta una notoria influencia oriental. Se organizaron en una confederación de ciudades, en este caso una confederación de ciudades-estado. ¿Con qué finalidad? Cada una de ellas tenía a cargo un rey. Practicaron el culto a los muertos y la adivinación por medio de la observación de aves. Ahora, de esta manera, ¿nosotros qué podemos decir? Que a finales del siglo VII a.C., los etruscos invaden Roma, dándole un nuevo impulso y esplendor a la ciudad. Se mezclaron con los latinos y les transmitieron su cultura. Ahora, con respecto a la explicación mitológica, ¿qué podemos decir? Según la tradición romana, la fundación de Roma se le atribuye a Rómulo, hacia el año de 753 a.C., en el monte Palatino, a orillas del río Tíber, en el cual estaba emparentado con un héroe troyano, Eneas, y el dios Marte, que es el dios de la guerra. Tras asesinar a su hermano Remo, se convierte en el primer rey de Roma. Los historiadores plantean que Rómulo fue el líder de un grupo de pastores latinos que llegaron al Alba y se acentuaron en la zona en el Valle del Lacio. Este monte palatino fue el centro político del pueblo que asentaron cada uno en las llamadas 7 colinas. Ahora, tenemos aquí con respecto a la monarquía, nosotros sabemos que Roma tiene 3 etapas, la monarquía, tenemos luego lo que viene a ser la república y el imperio. Hoy ya solo nos vamos a centrar en la monarquía romana. En la monarquía romana nosotros podemos establecer dos dinastías, la dinastía de los latinos y la dinastía etrusca. En los latinos destaca en este caso Rómulo, quien crea el Senado y establece una alianza con el rey. Luego tenemos el gobernante Numa Pompilio, quien reorganiza la religión romana creando la magistratura en los pontífices y en los agujeros. Luego tenemos Tulio Hostilio, que impulsa la primera expansión romana. Anco Marcio, que da desde origen sabino, fue además el iniciador de la urbanización en Roma. Luego tenemos la dinastía etrusca. Aquí tenemos a Traquino el Antiguo, quien mandó a construir un sistema de drenaje, conocido como la cloaca. Aquí tenemos luego a otro gobernante, Servio Tulio, quien va a reorganizar a la sociedad romana, dando origen a los comicios centuriados. Y por último, a Tarquino el Soberbio, quien conquistó a los Voscos. Sin embargo, fue un tirano y siendo por fin rechazado y derrotado en el año de 509 a.C. Entonces estas dos vienen a ser las dos dinastías de la monarquía romana, la latina y la etrusca. Bueno, y por último tenemos aquí a la sociedad romana. Tenemos una sociedad estamental, clasista. Está dividido en este caso en la cúspide. Vamos a tener nosotros a los llamados patricios, quienes son los descendientes de los primeros ciudadanos romanos. La número 2 son los llamados clientes, que es un grupo de plebeyos que se encuentran al servicio de los patricios. La número 3 vienen a ser los llamados plebeyos, que son hombres listos que al principio de la historia de Roma no podían desempeñar cargos políticos ni religiosos. Los libertos eran esclavos liberados por los servicios brindados a su amo. Y por último, la clase más oprimida, la esclavizada, que tiene en sus hombros todo el peso de la sociedad, ellos carecían de derecho, eran propiedad absoluta del amo. Claro, estos esclavos, si es que en este caso hacían un favor a su amo o eran fieles a ellos, posiblemente estos esclavos puedan conseguir su libertad. Y cuando ellos consiguen su libertad, tienen el nombre de libertos. Entonces estos vienen a ser las 5 clases sociales que se dieron en la sociedad romana. La República Romana se va a dar en el año 509 al año 27 a.C.
En el año 509 a.C., una revuelta patricia dirigida por Lucio Junio Bruto y Lucio Tarquino depuso al último rey etrusco, estableciéndose un gobierno basado en la distribución de poderes entre los patricios. Los plebeyos fueron excluidos de toda la vida política de Roma, lo cual va a provocar a futuro una lucha social que va a reivindicar sus derechos. ¿De quiénes? De estos plebeyos. Ahora, vamos a ver de cómo estuvo estructurado esta República Romana, la llamada organización social. Tenemos ahí a la cabeza, como está en nuestro gráfico, vamos a activar el puntero. A ver, tenemos aquí al Senado. ¿Y en qué consiste? ¿Cuál era la función del Senado? Durante este periodo se va a convertir en la principal institución romana. Se encargará, en este caso, de dirigir la política internacional, ya sea de declarar la guerra o en este caso de firmar una paz o alguna alianza, y sobre todo de la administración interna del Estado. Asimismo, también el Senado se va a encargar de promulgar las leyes. Luego tenemos las asambleas o comicios. Estas asambleas o comicios se dividían en comicios curiados, comicios centuriados y los comicios tribunados. Los comicios curiados, estaba conformado por patricios encargados de los asuntos religiosos. Luego tenemos los comicios centuriados. Estaba conformado por patricios y plebeyos encargados de los asuntos políticos y militares. Tenemos los comicios los llamados tribunados. Estaba conformado por los plebeyos encargados de los asuntos sociales. Con el tiempo, sus acuerdos se convirtieron en leyes y sus decisiones van a sustituir a otros comicios, pero esto va a ser más adelante todavía. Luego tenemos los llamados las magistraturas. Estas magistraturas se dividían en cónsules, pretores, censor, ediles, cuestor y tribuno de la plebe. ¿Quién era un cónsul? Bueno, era la máxima autoridad de la magistratura. Se elegía, en este caso, por 2 o por un lapso de un año. O sea, podía gobernar 2 o incluso un año. Asumía el poder ejecutivo, es decir, la administración del Estado, y comandaba el ejército. Tenemos los pretores, eran 2, en este caso 2 pretores, y eran elegidos por un periodo de un año. Se encargaban de la administración de la justicia. El censor, como el nombre lo dice, censor, se encargaba de censurar. Se elegía también 2 censores por un periodo de 18 meses, cada 5 años. Su tarea consistía en realizar un conteo y clasificación de los ciudadanos romanos, según sus ingresos económicos. Asimismo, se encargaba de vigilar la moral de cada funcionario del Estado mediante la censura. Tenemos a los ediles. 2 eran los elegidos por un periodo de un año. Su función era administrar la limpieza, seguridad y el ornato de cada ciudad romana. El cuestor, encargado de la administración de las finanzas, y los protectores de los tesoros públicos. El tribuno de la plebe, en este caso, estaba representado por los plebeyos. Tenía la potestad de proponer proyectos de leyes o también en el caso de oponerse a cualquier acción de los patricios, en este caso que vieran afectados sus intereses, ¿no? ¿De quién? De los plebeyos. Entonces estos vienen a ser parte de la organización política de la Roma republicana. El Senado, la máxima autoridad, la asamblea o comicios y las magistraturas. Recuerda el caso también ¿no? de la palabra el dictador. ¿Qué es un dictador? Bueno, en el caso también podía llegar a gobernar un dictador, no lo he mencionado ahí, pero ahora los explico. El dictador, en un caso de una crisis interna o externa, el Senado nombraba a uno de sus excónsules para resolver el problema en plazo máximo de 6 meses. Se le otorgaba amplios poderes, quedando las otras magistraturas temporalmente neutralizada. Por eso tiene el nombre de dictador. Pero recuerda que este dictador solo se daba en caso de alguna crisis interna o externa. Sigamos entonces. Los conflictos sociales durante la República. Una de las causas de estos conflictos sociales durante la República va a ser la profunda desigualdad económica, política y social entre los patricios y los plebeyos. Esto va a dar debido a 2 hechos muy importantes. El primer hecho va a ser en el año 493 a.C., donde se da la rebelión del Monte Sacro, donde los plebeyos van a decidir no luchar por Roma ni vivir en ella, organizándose lo que se considera la primera huelga de la historia.
obtuvieron las siguientes reivindicaciones: la abolición de la esclavitud por deuda, la conformación de la asamblea tribales, o llamados también comicios tribunados, la creación del cargo tribuno de la plebe. En el año 451 a.C. se va a promulgar la ley de las 12 tablas. ¿No? ¿En qué consistía esta ley? Bueno, se va a establecer la igualdad jurídica ¿entre quién? Entre patricio y plebeyo. Sin embargo, las diferencias se mantenían. Así, de esta manera van a continuar bregando para conseguir leyes complementarias que les dieran acceso a otros privilegios exclusivos de los patricios. Entre los más importantes en este caso, la ley de Canuleia. ¿En qué consiste esta ley de Canuleia? Va a permitir el matrimonio entre patricios y plebeyos. La ley de Licinia, donde va a otorgar, en este caso al plebeyo, el acceso también a formar parte del consulado. Y la ley de Olgulnia, que va a permitir al plebeyo asumir el cargo de sumo pontífice. Esto va a traer como consecuencia el surgimiento de más adelante de los llamados derechos romanos. Ahora, esto viene a ser uno de los conflictos durante la República. También recordemos que durante esta República se van a dar también, forma parte, la expansión romana. Roma también se va a expandir, va a conquistar gran parte de la península itálica. Esto se va a dar en el siglo III a.C. Vamos a mencionar dos guerras importantes sobre la expansión romana. La guerra contra los etruscos. ¿En qué consistía? Luego de una intensa lucha que duró 10 años, los romanos conquistaron la ciudad de Velis, hegemonía, formando parte, ¿no? Todo el territorio norte de Italia va a formar parte de esta república. Tenemos la guerra samnitas, que se va a dar entre los años 343 y 290 a.C. Se va a producir en este caso 3 guerras que propician por completo el sometimiento de los sanitas al poderío romano. En este caso se va a dar lo que viene a ser la hegemonía central. O sea, Roma ya domina en el norte con la guerra de los etruscos, con la guerra de los sanitas va a dominar lo que viene a ser Roma en la Italia central, y nos faltaría una, que viene a ser las guerras pírricas, donde Roma va a conquistar la Magna Grecia, enfrentándose a Pirro, el rey del Epiro, quien salió en defensa de las colonias griegas. La victoria romana culmina con la ocupación de Tarento. Entonces aquí, con estas 3 guerras, es donde Roma va a conquistar por completo y se va a posicionar de toda la península itálica. Las guerras púnicas. Estas guerras púnicas se van a dar entre los años 264 y 146. ¿Quiénes se van a enfrentar en estas guerras púnicas? Se va a enfrentar la República Romana y el Estado de Cartago, que vienen a ser todos, ¿no? La de color verde, que se ubicó una parte en la península ibérica y en el norte, en el territorio de África, del continente africano, y algunas islas en el mar Mediterráneo. ¿Y por qué Roma quería anexar en este caso Cartago? Porque se había dado cuenta que Cartago tenía una gran influencia en el mar Mediterráneo. Y recuerda que el mar Mediterráneo es una zona importante para el comercio, para la actividad comercial entre ambos continentes. Entonces Roma quería como sea apoderarse de este estado. Entonces para ello va a buscar un pretexto, una detonante. ¿Y cuál va a ser ese pretexto que va a encontrar Roma? Pues aquí, en esta isla, se va a dar la rebelión de los marmetinos. Estos marmetinos se van a rebelar en contra de Roma. Entonces Roma ya ahí encuentra el pretexto. Y es donde se va a iniciar 3 guerras púnicas. En la primera guerra púnica, bueno, se va a dar la victoria romana sobre Amílcar Barca. Cartago pierde en este caso su colonia de Sicilia y la colonia de Cerdeña. En la segunda guerra púnica, Aníbal Barca, hijo de Amílcar, inició una nueva guerra contra los romanos. Ahora, ¿en qué va a consistir? Este general va a atacar Sagunto. Sagunto, que era una aliada de Roma en la península ibérica, desde esta región llamada Hispania por los romanos, avanzó ¿hacia dónde? Hacia Italia, realizando la gran hazaña de cruzar los Alpes con un ejército compuesto por elefantes. Amílcar derrotó a los romanos en las batallas de Tesino, Trebia, Trasimeno y la extraordinaria batalla de Canas.
A pesar de tener todos estos éxitos militares, Aníbal fue derrotado por el general romano Escipión el Africano en la batalla de Zama en el año 202 a.C. cerca de Cartago. Y por último se da una tercera guerra púnica. ¿En qué consiste aquí? Pues el Senado romano, dirigido por Catón el censor, se va a pronunciar una frase muy encendida y un discurso acerca de lo peligroso que es el Estado cartaginense para la República Romana. Incluso va a dar una frase llamado Delenda ex Cartago, que quiere decir debemos destruir Cartago. Finalmente el Senado votó a favor ¿de qué? De la destrucción total de Cartago. Es por ello que en el año de 146 a.C., Cartago fue totalmente destruida por las tropas romanas, dirigidas por Escipión Emiliano, hijo de Escipión el Africano, y sus habitantes de Cartago la gran mayoría fueron asesinados y algunos de ellos fueron vendidos como esclavos. ¿Qué consecuencia trajo esto? El apogeo marítimo de Roma. Roma se va a posicionar y su expansión se va a dar por todo el territorio de la cuenca del mar Mediterráneo. O sea, todo lo que un día fue el estado de Cartago ahora forma parte de la República Romana. La crisis republicana. Vamos a hablar entonces acerca de las peleas internas que se van a dar en Roma. La primera de ellas va a ser las reformas de los hermanos Graco, liderado por Tiberio y Cayo Graco. Y la segunda son las llamadas guerras civiles y la formación de los triunviratos. Recordemos en este caso, con respecto a las reformas de los hermanos Graco, en qué contexto se va a dar. Debido, y recordemos nosotros, a la estructura política y social de Roma, producto de la expansión territorial, va a darse una mayor desigualdad en la distribución de la riqueza y los derechos políticos. Esto va a originar que Tiberio Graco, en este caso elegido tribuno, que impulse una nueva ley agraria que va a contemplar en la repartición de tierras entre los plebeyos, y de esta manera se va a anular lo que vienen a ser los latifundios. Luego tenemos a su hermano Cayo Graco, que va a asumir el cargo de tribuno y va a impulsar la ley frumentaria. ¿En qué consiste esta ley frumentaria? Tiene como objetivo bajar el precio del trigo para que sea accesible para toda la población romana. De esta manera, Cayo Graco va a ser perseguido por el Senado y va a decidir suicidarse en el año de 121 a.C. Tenemos ahora lo que viene a ser las guerras civiles y la formación de los triunviratos. La causa de estas guerras civiles va a ser la rivalidad política entre el Partido Popular, que defendía los cambios a favor de la plebe, y el Partido Senatorial, que eran conservadores enemigos de cualquier mejora. Y debido a esto se va a dar una primera guerra civil entre Mario, que formaba parte del Partido Popular, y Sila, del Partido Senatorial. Sila vence en Porta Colina y se impone a una dictadura comeliana, donde se va a consolidar el poder aristocrático. De esa manera se va a formar el primer triunvirato entre Julio César, Pompeyo y Craso. Se establece mediante el Pacto de Luca, cuyo objetivo es el control absoluto del Estado. Pompeyo derrota a los piratas del Mediterráneo, Julio César conquista las Galias y Craso muere en una expedición en Partia. Se da una segunda guerra civil entre ¿quién? Entre Julio César, los que ya se habían en este caso aliado en un momento, formando los triunviratos, Julio César contra Pompeyo. Tras la muerte de Craso, Pompeyo se proclama cónsul. Convoca, en este caso va a originar la reacción de César, que cruza Rubicón para reclamar sus derechos. Ingresa a Roma sin resistencia luego de la derrota de Pompeyo en Farsalia, quien huye a Egipto, y ahí va a ser Pompeyo ejecutado por órdenes del faraón Ptolomeo XIII. César desconoce el poder de Ptolomeo y encumbra a Cleopatra al trono de Egipto. En este pequeño lapso se va a dar lo que viene a ser la dictadura de Julio César. Al retornar a Roma, Julio César es proclamado dictador perpetuo por el Senado. Va en este caso a repartir los agres públicos entre los veteranos de su ejército. Promulga leyes destinadas a fomentar el desarrollo económico y el embellecimiento de Roma.
Sin embargo, sus proyectos se vinieron interrumpidos bruscamente por una conspiración que acabó con su vida. Cuando iba de camino al Senado, fue emboscado y repentinamente apuñalado por un grupo de republicanos liderados por Casio y Bruto. Se forma de esa manera el segundo triunvirato entre Marco Antonio, Lépido y Octavio. Las tropas de los republicanos al mando de Bruto y Casio dominaban en el oriente, en el África. Y en el mar, en este caso obligado, Octavio va a establecer una alianza con Marco Antonio y Lépido, conformando de esta manera este segundo triunvirato. Antonio y Octavio se dirigen al encuentro de los republicanos en Macedonia, derrotándolos en la batalla de Filipos. Al ser vencidos, Casio y Bruto se suicidan. Tras la victoria, los triunviratos se van a empezar a repartir las posesiones de Roma, correspondiéndole a Octavio el occidente, a Antonio el oriente y a Lépido el África. En este caso, se da una tercera guerra civil. ¿Entre quién? Entre Marco Antonio y Octavio. Antonio, instalado en Egipto, tuvo sus romances con Cleopatra y se entretuvo en fiestas y placeres, lo cual motivó que Octavio lo acusara de traición a Roma. En el año 32 a.C. se produjo la ruptura entre los dos triunviratos. Marco Antonio organizó un gran ejército con el que se dispone a combatir con Octavio, pero fue derrotado en el combate de Accio. Octavio lo persigue hasta Egipto, donde Antonio, sintiéndose derrotado, decide suicidarse. Y Cleopatra, luego de haber tratado de seducir al vencedor, siguió el ejemplo de su amante. Egipto quedó convertido ahora en una provincia romana. El Imperio Romano. El Imperio Romano se va a dar entre los años 27 a.C. hasta 476 después de Cristo. Vamos a recordar un poco. Luego de su victoria sobre Marco Antonio y Cleopatra, Octavio quedó como cónsul único y el Senado le otorga el título de príncipe, que quiere decir primer ciudadano. Octavio va a agrupar, en este caso, en su entorno a todas las fuerzas vivas para darle al imperio un orden pacífico permanente. Era preciso asegurar la continuidad del régimen con una cúpula de gobernante unitario que garantizase las viejas instituciones romanas. Por ello, Octavio va a devolver al Senado los poderes extraordinarios que ejercían y va a reinstaurar la República. Por este gesto suyo, el Senado le va a conceder el título de Augustus, que quiere decir consagrado a la divinidad, que desde entonces utilizó como nombre propio. Ahora ya no se va a llamar Octavio, sino Augustus. Entonces, ¿qué es lo que va a originar ello? La nueva posición de las fuerzas se legitimaba con la concesión por 10 años del imperio. En este caso, se le va a otorgar las disposiciones de una infinidad de ejércitos, los recursos de las provincias más ricas y se le va a declarar, en este caso, desde entonces, a las llamadas provincias del imperio. La llamada o el gobierno de la Pax de Augusto o la Pax Romana. El ascenso de Augusto, ya no Octavio, recordemos, dio paso a un periodo de estabilidad política, económica y social, que va a traer, en este caso, como un máximo esplendor cultural y artístico en Roma. Va a mantenerse extremadamente las instituciones republicanas, pero en realidad va a reinar un autócrata durante más de 40 años. Acabó con un siglo de guerras civiles, dio a Roma una era de paz, llamada la Pax Romana, o la Pax de Augusto. Una prosperidad y una grandeza en todo el imperio. La administración financiera estuvo a cargo de un procurador que rendía cuentas al Estado. Organizó un censo de propiedades y personas que permitió una justa distribución. Él ejerció el control de las fuerzas armadas y va a crear la Guardia Pretoriana, que se convierte en su protección personal y un elemento de repercusión de primer orden.
se produjo un gran desarrollo de las artes, de las letras, gracias a la labor de Cayo Silvio, destacando a poetas como Horacio, Virgilio. Según la tradición cristiana, el nacimiento de Cristo se produjo durante el reinado aproximadamente en el año 4 a.C. Ahora, en el imperio, nosotros vamos a hablar del llamado Alto Imperio, ¿no? Luego de la muerte de Augusto, que será en el año 14 después de Cristo, vamos a hablar en este caso del Alto Imperio. ¿Qué sucesos se dan luego de la muerte de Augusto? El Alto Imperio. Este Alto Imperio se da en el siglo I y siglo III después de Cristo. Recordemos que una vez muerto Augusto en el año 14 después de Cristo, quedó un problema pendiente de sucesión, ya que no había un orden establecido ni dinástico ni electivo. Este había inaugurado el Principado, una compleja forma de gobierno que inicialmente no tenía un carácter hereditario. A pesar de ello, Augusto aspiraba a transmitir la jefatura del Estado a sus herederos. Así, finalmente, su hijo adoptivo, Tiberio, fue elegido al trono imperial. Por ello, que vamos a iniciar con la llamada, vamos a activar el cursor, con la dinastía Julio-Claudia. Vamos a tener aquí a 4 emperadores, a Tiberio, Calígula, Claudio y Nerón. En el gobierno de Tiberio, por ejemplo, se va a dar, durante este reinado, se va a dar la crucifixión, ¿no? La muerte de Jesús. En el gobierno del emperador Calígula, en este caso, se va a transformar el poder en un enajenado y cruel delirio de grandeza. Claudio consiguió, en este caso, o conquistó las Islas Británicas, y Nerón va a incendiar Roma y se va a dar la primera persecución a los cristianos. Después de la muerte de Nerón, ¿no es cierto?, los jefes militares romanos se van a apropiar del poder, de elegir, en este caso, ellos van a querer elegir a su propio gobernante. Así, luego de un año de conflicto, conocido como el año de los 4 emperadores, porque 4 senadores, en este caso Galba, Otón, Vitelio y Vespasiano, se disputaron el cargo. Y fue Vespasiano quien va a lograr estabilizar el imperio e instalar una nueva línea hereditaria, la llamada dinastía Flavia. Y va a iniciar con Vespasiano, quien va a restaurar las finanzas del imperio y va a recuperar las tierras públicas y organiza la explotación económica de Egipto. El emperador Tito va a suprimir la pena de muerte y va, en este caso, a respetar el poder del Senado. Y Domiciano fue criticado por su megalomanía y por la adopción de ritos, en este caso, ritos orientales. Se va a dar la segunda persecución de los cristianos. Y tenemos aquí la dinastía Antonina. Esta dinastía Antonina tenemos a 1, 2, 4, 5, 6 emperadores. Tenemos a Nerva, quien va a dar la formación del estoicismo y va a instalar en este caso la idea del Optimus, la elección del más capaz para la sucesión imperial. Tenemos a Trajano, hijo adoptivo de Nerva, quien va a lograr la máxima expansión, no se olviden esto, la máxima expansión del imperio romano. Adriano culmina con la lucha contra los partos, abandona el control de Asiria y Mesopotamia, se preocupa por el bienestar de las distintas provincias. Antonio Pío continúa con la tarea pacificadora de su antecesor y realizó una reforma en la administración pública. Marco Aurelio compartió el poder con Lucio Vero, hijo adoptivo de Adriano. Aunque Marco Aurelio ostentaba de poder real, fue conocido como el emperador filósofo. Este dato también no se deben olvidar. ¿Quién es considerado como emperador filósofo? Marco Aurelio. Tenemos a Cómodo, corregente de Marco Aurelio. Cuando este murió, Cómodo va a asumir al poder y pronto, en este caso, va a salir a relucir su carácter melómano y libertino. A la muerte de Cómodo se van a dar o van a suceder diferentes problemas en un lapso de un año. Primero, Pertinax y luego Didio Juliano. ¿Quiénes son ellos? Pues estos se van a enfrentar para formar parte, o en este caso gobernar, lo que viene a ser el Imperio Romano.
Es por ello que este mismo año llega al trono Severo, quien restablece la unidad y comienza la dinastía de los Severos, la siguiente dinastía. En la dinastía de los Severos tenemos al emperador VII, quien persiguió al Senado y va a depositar su confianza en los soldados, al emperador Caracalla, quien concedió la ciudadanía romana a todos los habitantes del imperio. Tenemos al emperador Heliogabalo, quien decretó el culto al sol y murió asesinado por orden de su abuela Julia Mesa. Y a Alejandro Severo. Tenemos a Alejandro Severo, quien va a compartir el poder con su madre, quien restableció el poder del Senado y va a morir asesinado por sus soldados. Luego de la muerte de Alejandro Severo en el año 235 después de Cristo, se produjo un periodo de anarquía militar que se caracterizó por la crisis política, económica y social que atravesó el imperio, manifestándose en la pugna entre caudillos militares por el poder y la decadencia de la industria y el comercio. Esta etapa culminó con el restablecimiento del orden impuesto por Diocleciano y Maximiliano I en el año 284. O sea que ahora vamos a hablar sobre los últimos emperadores, ¿no es cierto? Diocleciano, Constantino y Teodosio. El Bajo Imperio se da entre los años 236 y 476 después de Cristo. Aquí vamos a hablar acerca, como dice aquí, los emperadores más destacados. Tenemos aquí a Diocleciano. Su reinado significó un breve paréntesis en el ocaso romano ante la grave crisis económica y política. Es haber obligado a descentralizar la burocracia y a fortalecer el ejército. Tenemos a Constantino. En el año 313 promulga el Edicto de Milán, quien va a establecer la libertad de cultos y proponía el fin a las persecuciones cristianas. Y en el año 330 va a trasladar la capital del Oriente a la antigua colonia griega de Bizancio, fundando la ciudad de Constantinopla. Antes de morir, decidió bautizarse. Y tenemos al emperador Teodosio, natural de Hispania, pacificó el sector oriental del imperio y, por otro lado, va a realizar lo que viene a ser el edicto de Tesalónica. ¿En qué consiste este edicto? Donde el cristianismo va a formar parte de la religión oficial de Roma. Y en el año 395 a.C., va a dividir el imperio entre sus dos hijos. Para su hijo Honorio le va a dejar lo que es Roma de Occidente y para su hijo Arcadio lo que viene a ser Roma de Oriente. Y de esta manera, en el año 476, fue derrotado el último emperador de Occidente, llamado Rómulo Augustulo, por el líder Érulo Odoacro, dando fin al Imperio Romano de Occidente. Un dato adicional, no olvidemos un aporte de la cultura romana. Podemos hablar acerca del derecho romano, uno de los más grandes aportes de la cultura romana hacia la humanidad. Tenemos lo que viene a ser la arquitectura. Una de las grandes manifestaciones artísticas más desarrolladas en Roma fue su arquitectura y destacaron por su carácter grandioso, monumental y sobre todo práctico. Un ejemplo de ellos tenemos el anfiteatro, el llamado Coliseo Romano. En cuanto a la literatura, sobresale a Virgilio, Horacio y Ovidio. En la historia tenemos a Polibio, tenemos a Tito Livio, Suetonio e incluso Plutarco con su obra Vidas Paralelas. En la filosofía podemos mencionar el epicurismo y el estoicismo. En el epicurismo tenemos a los más destacados difusores, a Lucrecio, quien escribió de la naturaleza de las cosas. Tenemos al estoicismo a Marco Aurelio, ¿no?, que hablé en las anteriores diapositivas, que fue en este caso Marco Aurelio un emperador romano. En este caso, una de las obras de Marco Aurelio vienen a ser los pensamientos. Entonces, estos vienen a ser uno de los principales aportes, se podría decir, aportes de la cultura romana.
Gracias, jóvenes. Nos vemos.